Bienvenidos. En la clase de hoy analizaremos una de las lecturas asignadas para la unidad 4, la cual corresponde a la arqueología social latinoamericana. En esta clase veremos el trabajo de Griselda Sarmiento Pradera de 1986, titulado La sociedad cacical agrícola, hipótesis y el uso de indicadores arqueológicos. La autora inicia comentando sobre los principales atributos de los cacicazgos, y esto le permite diferenciarlos de otras categorías evolutivas culturales, tales como las tribus y los estados. En la sección titulada Antecedentes, vemos cómo la autora nos hace una síntesis etnohistórica y etnográfica del concepto cacicazgos. Acá es importante notar elementos que caracterizan a estas sociedades. Si nos movemos a la página 34, aquí presten atención a los elementos o características utilizados para describir o diferenciar a las sociedades según categorías de orden social. Entonces, vemos que los elementos señalados son principalmente de orden sociopolítico, y esto nos hablan de autoridad, administración de bienes, jerarquía, prestigio y soporte del grupo de parentesco. También observen una de las clasificaciones clásicas de la evolución social. Además, noten que el concepto de cacicazgo y su caracterización son un préstamo de la etnografía. Es importante también para los que estén interesados en estos temas que vayan identificando los autores clásicos de los cacicazgos. Y por ejemplo tenemos a Helman Service. Ahora, continuando en la página 35, observen que a diferencia de las sociedades estatales, la autoridad de los caciques no está institucionalizada y por lo tanto es inestable. Es decir, la población puede decidir abandonarlo o continuar con él. De modo que requieren de estrategias como el prestigio, el apoyo de sus parientes y su conocimiento sobre aspectos religiosos, todo esto para mantener su distancia social respecto al resto de los integrantes de la comunidad. Aquí recordemos de Teorías Antropológicas 1 la lectura de Rich y Lull, en donde ellos caracterizaban a las sociedades estatales. Recuerden que ellos nos mencionaban sobre mecanismos coercitivos, es decir, el uso del poder militar para controlar a quienes cuestionaban la autoridad de la clase dominante. Este tipo de mecanismos no son propios de los cacicazgos, y esto refleja la inestabilidad de la autoridad del cacique. También observen que Sarmiento Pradera nos comenta que el cambio social en los cacicazgos ha sido explicado desde un enfoque tecnoeconómico, es decir, las causas del cambio social son producto de los cambios en la tecnología y la economía. Por otra parte, es importante que observen algunos sinónimos del concepto cacicazgo. Y si nos movemos a la página 36, noten que los cacicazgos son temas abordados desde diferentes enfoques teóricos, y a su vez también podríamos considerarlos como una teoría temática. Acá noten una característica relevante de los cacicazgos. Estos son centros de redistribución con un tipo de autoridad centralizada, así como un parentesco tipo clan que respalda la autoridad del cacique. También observen algunos elementos importantes que caracterizan a los cacicazgos. Pero ahora continuemos en la página 37. Y aquí es interesante notar la crítica de la arqueología social latinoamericana a la arqueología procesual, la cual la autora nos señala como inapropiada para generar explicaciones. Por el contrario, la arqueología procesual se enfoca en generar descripciones. Entonces, según Sarmiento Pradera, la arqueología procesual centra la causalidad de los cacicazgos en aspectos sobre el prestigio social y la religión. No obstante, esta visión limita las aproximaciones económicas. Aquí es importante que hagamos una pausa y observen esta crítica. Noten cómo es que la arqueología social latinoamericana requiere reintroducir las aproximaciones tecnoeconómicas, algo que ellos heredaron por la fuerte influencia de los trabajos de Child. Recuerden que la arqueología procesual criticó a la historia cultural por ser descriptiva, y ahora vemos que la arqueología procesual es criticada por la arqueología social latinoamericana también por ser descriptiva. Además, recuerden que la arqueología procesual quiso alejarse de las explicaciones deterministas tecnológicas del neoevolucionismo, por lo que esta teoría favoreció un entendimiento dinámico de los diferentes elementos que componen el sistema cultural. No obstante, la arqueología social latinoamericana considera que el enfoque sistémico tiende a favorecer las causas producto de variables sociológicas e ideológicas, contrario a un carácter económico en el que quieren enfatizar. Pero ahora continuemos en la página 38. Donde la autora nos presenta una síntesis de la caracterización de los cacicazgos, y esto tuvo como objetivo demostrar las debilidades teóricas y explicativas de la arqueología procesual, incluidos los enfoques de la ecología cultural y el neoevolucionismo.
pues estas teorías asumen que los datos etnográficos actuales son análogos a las condiciones de las sociedades antiguas. Observen que Sarmiento Pradera no descarta la utilidad de los datos etnográficos. Recuerden que ella critica la limitación de la arqueología procesual para refutar las múltiples causas. En relación con esto tenemos la falta de refutación de los datos etnográficos, los cuales, según Sarmiento Pradera, fueron utilizados como explicaciones sin que fueran puestos a prueba. Por lo tanto, los datos etnográficos y etnohistóricos son hipótesis y deben ser refutadas. Movámonos a la página 39. Y aquí es importante recalcar que, al igual que otras teorías, la arqueología social latinoamericana es ampliamente diversa a nivel conceptual, de modo que la propuesta de Sarmiento Praderas apenas rescata los términos principales o claves de esta teoría. En esta página vemos conceptos claves como la formación económico-social, el modo de producción, la producción, el consumo, la distribución y el cambio, las relaciones sociales de producción, la propiedad, la conciencia social, que a su vez se divide en el reflejo cognitivo y el reflejo afectivo. Todos estos conceptos serán explicados en detalle por Sarmiento Pradera en páginas posteriores. Pero ahora movámonos a la página 40. Aquí noten que las sociedades cacicales se caracterizan por una producción con fines autosuficientes o para satisfacer las necesidades de consumo de sus miembros. Y si continuamos en la página 41, vemos que la producción tuvo diferentes propósitos de satisfacción del consumo, pues se produjeron bienes de consumo alimenticios y no alimenticios, así como bienes de consumo no productivo o para satisfacer necesidades sociales. En la sección Objetos, medios de trabajo y desarrollo, Sarmiento Pradera nos dice que los cacicazgos se caracterizan por una mayor organización y control genético de las plantas, también por una innovación tecnológica, pero no a nivel de herramientas, sino de estructuras arquitectónicas o aprovechamiento del paisaje. También vemos el uso de estrategias de almacenamiento. Mientras que en la sección Fuerza de trabajo, la autora nos indica sobre la organización de la mano de obra, la cual oscila entre periodos productivos y no productivos. Y si continuamos en la página 42, vemos que estos periodos productivos y no productivos se deben al ciclo agrícola. Además, la autora nos habla de una intensificación de la agricultura, y esto debido al incremento de la mano de obra para hacer los terrenos más productivos. También noten la variable de almacenamiento, y cómo ésta puede indicar una especialización del trabajo, así como prácticas de reserva para eventos climáticos, festejos comunales o intercambio por otros productos. Observen que a medida que aumenta el producto, también aumenta la población para explotar y defender los recursos. Además vemos sobre la división del trabajo y los miembros de la comunidad que se dedican a labores de producción de bienes no alimenticios. Pero ahora continuamos en la página 43. Aquí la autora nos comenta sobre las relaciones sociales y cómo estas son medidas por la propiedad, es decir, la propiedad define la posición de los individuos y su participación en la distribución, cambio y consumo. En principio, los cacicazgos presentan una forma de propiedad colectiva, donde todos tienen acceso a los objetos de trabajo y medios de trabajo. Y si continuamos en la página 44, vemos entonces que la propiedad es colectiva no solo para los individuos, sino para las unidades domésticas, que son la célula productiva más importante de los cacicazgos. Las unidades domésticas son diversas en su producción, la cual es de carácter autosuficiente, pero también depende de la reciprocidad con otras unidades domésticas, y esto es como una medida de prevención ante una producción reducida. Noten que la interacción entre unidades domésticas y por lo tanto las relaciones sociales de producción dentro y fuera de las unidades domésticas no nace solamente de una necesidad afectiva o una relación política o ideológica, sino que nace de la necesidad material de subsistencia, que se refleja en la conciencia social. Continuemos en la página 45, donde vemos que las unidades domésticas pueden producir bienes en exceso, es decir, generan un plus producto sobre el cual tienen control. La producción de las unidades domésticas está moldeada por las relaciones de parentesco. Y en la página 46, ustedes pueden ir observando que estas interacciones entre unidades domésticas se basan en reciprocidad e intercambio de la producción, lo cual incluye los bienes alimenticios y no alimenticios, así como los intercambios entre miembros de las unidades domésticas, los cuales se reflejan en el estrechamiento de los vínculos matrimoniales. Noten que la jerarquización inicia cuando un grupo de individuos privilegiados de cada linaje produce bienes que otros grupos no producen, de manera que van alterando el acceso a los bienes y la propiedad, esto a través del control de la fuerza de trabajo.
Por otra parte, en la sección Dinámicas de las relaciones sociales, Sarmiento Fradera empieza explicando las consecuencias de un cambio de sociedad igualitaria a una jerarquizada, esto a nivel de comunidad y a nivel regional. Y ahora continuamos en la página 47, donde vemos más sobre las consecuencias de un cambio de sociedad igualitaria a una jerarquizada. La primera consecuencia es el incremento de la productividad y la generación de plusproducto mediante la intensificación agrícola. La segunda consecuencia son nuevos medios de trabajo y un incremento en la fuerza de trabajo. Además, una tercera consecuencia refiere a la generación de nuevos bienes no necesariamente alimenticios, lo cual favorece una especialización y almacenamiento de plusproducto. Finalmente, la cuarta consecuencia es el intercambio de bienes para diversificar el consumo. Todo esto son consecuencias a nivel comunal, pero ahora veamos las consecuencias a nivel regional. Noten el surgimiento de una especialización en la producción a nivel comunitario, en donde requiere el refuerzo de la defensa para los límites territoriales y también vemos un incremento en el intercambio entre comunidades. De manera que todas estas consecuencias también se reflejan en las relaciones sociales. Por ejemplo, las fuerzas de trabajo pueden realizarse por unidades domésticas o a nivel comunitario. Además, debido a que cada unidad doméstica produce en niveles diferentes, se promueve un intercambio entre unidades domésticas. Y también podemos ver que a lo interno de cada unidad doméstica se pueden producir bienes no alimenticios que llevan a una especialización de la producción por unidad doméstica. Pero ahora continuemos en la página 48. Observen que Sarmiento Fradera nos indica dos elementos clave en el proceso de jerarquización, y estos son los procesos de trabajo para la producción de bienes no alimenticios, así como el plusproducto. En el caso del plusproducto, vemos que este se genera a nivel de unidad doméstica. Sin embargo, se utiliza tanto en la unidad doméstica como a nivel comunal. En una comunidad puede existir un centro de almacenamiento comunal, el cual puede utilizarse para intercambiar con otras comunidades. Noten que a diferencia del excedente, el plusproducto no es enajenado, es decir, no es expropiado de su productor. Cada unidad doméstica decide voluntariamente llevarlo al almacén comunal. Entonces, el plusproducto puede servir para distribuciones de tipo recíprocas, redistributivas o de intercambio entre comunidades. Por otra parte, en el proceso de la distribución sobresale un grupo de personas que se encargan de administrar los bienes, esto a nivel distributivo, ya sea a lo interno de la comunidad o con otras comunidades. Este grupo de personas todavía son parte de las tareas productivas. No obstante, a medida que se generan nuevas divisiones de trabajo, dejarán sus roles productivos y se encargarán más de la administración de los bienes. Continuando en la página 49, vemos que las diferencias sociales se van estableciendo a medida que la división del trabajo lleva a un grupo a desarrollar una tarea de manera exclusiva. Además, es necesario que esta tarea genere una repercusión en la comunidad, y esto a modo de dependencia del trabajo desarrollado por el grupo de prestigio. Y si nos movemos a la página 50, estas diferencias en la división del trabajo fomentarán una distribución asimétrica de los bienes, pues la transacción ya no es equilibrada en términos de participación, distribución y consumo. Entonces, el ascenso del cacique como figura de prestigio a cargo de la distribución será posible porque tendrá un cargo indispensable para la distribución de los bienes. Además, el cacique será apoyado por su grupo de parentesco y su fuerza de trabajo. Entonces, el rol del cacique será fundamental para la distribución de los bienes dentro y fuera de la comunidad. No obstante, con el tiempo su rol también será importante para el desarrollo de nuevos procesos de trabajo que generarán más relaciones de dependencia. Además, vemos una división de trabajo no solo para la producción de bienes alimenticios, sino también vemos trabajos de carácter administrativo, religioso y político, los cuales influyen en la conciencia social de la comunidad. Si nos movemos a la página 51, observen que en las sociedades igualitarias la conciencia social de los reflejos cognitivos y afectivos es la misma en todos sus integrantes, pues todos participan y consumen en iguales proporciones. Sin embargo, a medida que un grupo de sujetos va desarrollando la conciencia social cognitiva sobre los recursos disponibles, así como la satisfacción de necesidades, es entonces cuando vemos cambios hacia una sociedad cacical. Por lo tanto, de la mano de una nueva conciencia social cognitiva, vemos una conciencia social afectiva, la cual se implementa para dar un sentido a aquellas cosas que escapan del control cognitivo. Es decir, nos referimos al control sobre los imaginarios y la misticidad, por ejemplo, la misticidad de la naturaleza.
Ahora, en la página 52 vemos cómo los cultos son herramientas para moldear la conciencia social colectiva. En estas actividades sobresale un intermediario comunal entre los dioses y la comunidad, de manera que esta persona o grupo de personas van desarrollando un conocimiento especializado sobre el trato con la naturaleza y el diálogo con los dioses, y todo esto les otorgará un prestigio en la comunidad. Y continuando en la página 53, observen cómo esta nueva división del trabajo relacionada con la gestión de la divinidad le permite a un grupo de personas sacar mayor provecho de sus servicios, ya que el resto de la comunidad ha desarrollado una dependencia del producto y los servicios generados por este grupo que está más en contacto con los dioses. Entonces, ahora hablamos de una dependencia no solo ideológica, sino también económica. Por lo tanto, noten la producción de un nuevo bien no alimenticio, pero indispensable, y esto es lo que marca el surgimiento de los cacicazgos. En el caso de Sarmiento Pradera, ella nos explica que este producto es generado por un grupo especializado en mediar con los dioses. Ahora la comunidad y el bienestar de esa comunidad dependen de un buen vínculo con los dioses, así como el favor de los dioses, lo cual será brindado por la mediación de un grupo de personas, que ahora son conscientes socialmente de las necesidades comunales y cómo satisfacerlas, mientras que sacan provecho de su condición como mediadores con los dioses. Y si continuamos en la página 54, vemos que a diferencia de las sociedades igualitarias, los cacicazgos requieren de satisfacer necesidades no solo de carácter alimenticio, pues ahora requieren de intercambios regionales para acceder a bienes de lujo. Además requieren de bienes que fortalezcan su vínculo con los dioses. En la sección titulada Indicadores arqueológicos, observen la función e importancia de un indicador para una investigación arqueológica. Noten que los indicadores más comunes son utilizados por diferentes teorías arqueológicas y antropológicas. Continuando en la página 55, es importante rescatar la influencia de las ideas de Schiffer en otras teorías. Como mencionamos en la unidad anterior, muchas de las teorías arqueológicas implementan los aportes de Schiffer. En esta página nuevamente vemos muchos conceptos, los cuales ustedes también pueden relacionar con la propuesta de Lull del 2005, la cual vimos a partir de la arqueología social pero de la escuela española, esto en Teorías Antropológicas 1. Noten los conceptos de áreas de actividad y sus variaciones. También, observen el énfasis interpretativo y no descriptivo, el cual requiere de un entendimiento de los diferentes elementos que integran el contexto arqueológico. Pero ahora continuemos en la página 56. Lo importante de ir entendiendo es que las áreas de actividad refieren a los contextos sistémicos, y esto nos permite entender sobre los conceptos desarrollados en páginas previas. Además, la autora propone estudiar las áreas de actividad en una escala espacial de unidad doméstica, y esto con el fin de entender los patrones de producción y consumo. También es importante que noten en la sección Contrastación empírica cómo la autora propone que deben entenderse los conceptos según el contexto arqueológico y los datos recuperados. Ahora movámonos a la página 57. Aquí es importante que noten cómo ella menciona el indicador y lo ejemplifica a partir de los datos. Por ejemplo, nos hablan de prácticas de domesticación de plantas como indicador, y como ejemplo de los datos arqueológicos mencionan los restos botánicos de plantas domésticas. También vemos que el incremento de las fuerzas de trabajo refiere a indicadores relacionados con el crecimiento de la población y las tecnologías agrícolas, para lo cual vemos que nos hablan sobre datos respecto a los utensilios para procesar alimentos y estructuras arquitectónicas para cultivar, y esto en relación con las tecnologías agrícolas, mientras que el crecimiento de la población lo podemos inferir mediante el patrón de asentamiento. Observen que debido a que las prácticas agrícolas demandan tiempos parciales de trabajo, también se desarrollan otras actividades de producción no alimenticias. Moviéndonos a la página 58, acá pueden observar algunos de los elementos asociados a la producción de bienes no alimenticios. En general, lo importante de notar de esta página es la evidencia para cada concepto, por ejemplo el consumo y la distribución igualitaria o no de bienes, o por ejemplo el intercambio y la especialización mediante la comparación de los bienes a nivel regional. Pero ahora continuemos en la página 59. Observen que Sarmiento Pradera construye sus indicadores de sociedades cacicales en oposición a lo que encontraría en una sociedad igualitaria. Si bien durante el surgimiento de los cacicazgos el consumo de riqueza pudo ser similar, la calidad de los bienes es diferente. Además, las actividades a lo interno de la unidad doméstica son diferentes. Y continuando en la página 60, vemos que las relaciones sociales regionales cambian. Reflejo de esto es la presencia de objetos con materias primas no locales,
Moviéndonos a la página 61, noten que la distribución y el consumo ahora es diferente, y esto puede registrarse, por ejemplo, en los bienes por unidad doméstica o los bienes por entierro. Finalmente, en la página 62, observen los pendientes de la propuesta de Sarmiento Fraderas. Ella plantea la necesidad de encontrar datos para contrastar sus hipótesis. Por lo tanto, lo que ha discutido el autor en este artículo podríamos considerarlo un modelo del surgimiento de los cacicazgos, pendiente de ser contrastado mediante datos arqueológicos.